En esta ocasión les voy a explicar cómo realizar el proceso ETL, el proceso de extracción, transformación y carga desde una base de datos que está creada en PostgreSQL hacia un Data Warehouse que estará en Mongo Database. Lo primero que tenemos que hacer es verificar nuestra base de datos de origen en Postgres. En mi caso se llama Camaronera, tiene 8 tablas. Entonces, lo que quiere decir que tenemos que crear en Mongo una base de datos que tenga 8 tablas para que se puedan cargar los mismos datos en las mismas tablas. Para ello, entonces, tenemos que ejecutar la aplicación de Mongo Database. Nos vamos a la carpeta donde se instaló en la siguiente dirección y ejecutamos el que se llama MongoD. Lo ejecutamos y el servidor ya se está ejecutando. Para poder utilizar la interfaz gráfica para Mongo utilizamos RoboMongo. En este caso yo lo tengo portable, no lo tengo instalado. Bien, una vez en RoboMongo, lo primero que tenemos que hacer es crear una conexión hacia el servidor de Mongo. Le podemos poner un nombre cualquiera, yo lo voy a dejar ese por defecto. Y aquí la dirección y el puerto en donde está alojado el servidor. Guardamos y esta conexión nos va a servir siempre. Entonces damos clic en conectar. Aquí tenemos que crear la base de datos. Le podemos poner un nombre similar o el nombre que deseemos. Como ya dijimos, debemos de tener la misma cantidad de tablas que en la base de destino. Aquí en RoboMongo no se denominan tablas sino colecciones. Entonces, pero las colecciones son similares a las tablas. La diferencia es que en Mongo Database no se utiliza el lenguaje SQL, se utilizan objetos. Bueno, creamos una nueva colección y tenemos que referenciarlas para podernos acordar que aquí van a ir los datos de las tablas, de cada una de las tablas que está en Postgres. Yo le voy a poner nombre igual. Eran 7 tablas, por lo tanto debo tener 7 colecciones para alojar todos los mismos datos de cada tabla en cada una de las colecciones que estoy creando aquí. Me falta una tabla, tiempo, una colección tiempo. Bien, ya tenemos creada la base de datos con las respectivas colecciones para que se puedan guardar los datos que tenemos en la base de datos de origen. Bien, minimizamos esto por lo pronto y ahora para realizar el proceso de extracción, transformación y carga vamos a utilizar Pentas o Data Integration. Estamos en la carpeta del Data Integration y debemos ejecutar la aplicación llamada Spoon. Tendremos que esperar hasta que se ejecute. Hasta aquí es. Tendremos que esperar, suele tardar un poco. Tendremos que esperar, suele tardar un poco. Bien, una vez en Pentas o Data Integration tenemos que crear una nueva transformación. Para eso nos vamos a File, New, Transformation. Bien, aquí tenemos, para crear nuestra transformación, lo primero que tenemos que hacer es señalar desde dónde es el origen de datos. La entrada de datos en la carpeta Input, y nosotros, como tenemos la entrada de datos desde una base de datos, vamos a utilizar Table Input. Tenemos muchas más opciones como entradas desde archivos de Excel,
archivos de Access. Bien, nosotros vamos a utilizar una entrada desde una tabla, desde una base de datos. Tenemos que crear la conexión a la base de datos. Lo podemos crear en Tools, Wizard, Create Database Connection. Para crear la conexión hacia la base de datos en Postgres, para poder obtener los datos de las tablas. Le damos un nombre a la conexión. Bien, una vez que tenemos el nombre para poder identificar cómo se llama la conexión, aquí tenemos la lista de bases de datos a las que nos podemos conectar. Tenemos que buscar la base de datos Postgres SQL. Le dejamos Native JDBC. Siguiente. Aquí tenemos que poner el nombre de nuestro host, que por defecto es localhost. El puerto por defecto. Y aquí tenemos que escribir el nombre de la base de datos. Vamos a Postgres para recordar que nuestra base de datos se llama Camaronera y tenemos que escribirla exactamente igual. Siguiente. Aquí tenemos que poner el nombre de usuario. Por defecto el nombre de usuario es Postgres. Y aquí tengo otros nombres de usuarios, pero no los utilizo. Entonces por defecto el nombre es Postgres. Y la contraseña que le hayamos puesto al instalar Postgres, damos clic en Test Database Connection para hacer un test a ver si se conecta a la base de datos. Si nos sale esta ventana, quiere decir que sí se ha conectado correctamente a la base de datos, que sí tiene acceso. Caso contrario, si aparece un mensaje de error, tendremos que revisar de pronto el nombre de usuario, la contraseña, o en caso esté mal escrita el nombre de la base de datos. Eso es todo. Damos clic en Finish y regresamos a la tabla que teníamos, a la tabla de entrada de datos. Le damos doble clic y aquí donde dice, aquí le podemos dar un nombre, le podemos poner que es la tabla de entrada de la tabla Cantón. Aquí en Connection tenemos que especificar la conexión. Como solo tengo creada una, ya me aparece por defecto la conexión a Postgres, que es la que anteriormente realizamos para poder conectarnos a la base de datos. Bien, lo segundo que tenemos que hacer es presionar para poder... Lo segundo que tenemos que hacer es presionar este botón para poder ir a las tablas de la base de datos de la cual queremos extraer los datos. Entonces vamos a tablas. Esta es mi tabla de entrada y yo voy a empezar por la tabla Cantón, ok. Y aquí me presenta el código SQL. Aquí podemos previsualizar los datos. A ver si tenemos acceso a la base de datos en Postgres. Y vemos que sí, de la tabla Cantón. Damos clic en OK. Ahora tenemos que configurar la tabla de salida, que es en Mongo. Para eso nos vamos a la carpeta de Big Data y vamos a la opción Mongo Database Output y lo colocamos. Tenemos que realizar el enlace desde la tabla Cantón. Sobre la tabla tenemos el mouse y en la opción, ya está aquí, desplegamos una línea para identificar que ahí va a haber un proceso de transformación y carga de los datos hacia Mongo Database. Tenemos que configurar la salida de los datos en Mongo Database. Tenemos que configurar la tabla de salida que está en Mongo Database. Para esto tenemos que también configurar la conexión. Aquí podemos escribir cualquier nombre para reconocer este paso. Le podemos poner output de la tabla Cantón. Le dejamos por defecto el nombre del host localhost, el puerto
por defecto. Nos vamos a las opciones de salida, damos clic aquí donde dice conseguir la base de datos y nos aparecerá las bases de datos que tenemos en Mongo, y yo escogeré la que tengo camaronera. Si damos clic nomás en el combo box, no nos aparecerá nada. Primero tenemos que dar clic en conseguir las colecciones, y aquí ya vemos que tenemos las colecciones anteriormente creadas. Yo voy a escoger la colección llamada Cantón, para que ahí se puedan ingresar los datos que se están extrayendo desde la base de datos de Postgres. Damos clic en Mongo como siguiente paso, Mongo Documents Files. Aquí damos clic en Get Fields. Aquí lo que conseguimos son los campos de cabecera que están en Postgres. Bien, damos clic en OK. Como siguiente paso vamos a dar clic en Run para ejecutar la transformación. En Run nos pedirá que guardemos la transformación. Entonces guardamos la transformación. Yo le voy a poner ETL y se ejecutará la transformación. Una vez ejecutada la transformación, sabemos que los datos se han pasado desde la base de datos de Postgres hacia Mongo, ya que nos indica con una flechita en verde que el proceso se ha realizado con éxito. Para verificar que los datos de la tabla Cantón están en Mongo, nos vamos a RoboMongo y nos vamos a la tabla Cantón y visualizamos los documentos que están aquí, y nos damos cuenta que tenemos aquí los objetos. Tenemos 6 objetos, al igual que en la base de datos que tenemos. Aquí tenemos 6 filas, pero en RoboMongo se denominan objetos, que es de igual manera los datos que se han pasado hacia Mongo. En las demás tablas podemos ver que no tenemos ningún objeto. Para poder tener en las demás tablas los objetos que provienen desde la base de datos de Postgres, tenemos que realizar el mismo proceso con cada tabla. Bien, aquí ya tengo creadas todas las entradas de las tablas que están en la base de datos de Postgres, así como las salidas de las colecciones en la base de datos de Mongo. Damos clic en ejecutar para que se nos ejecute todas las tablas que tenemos. Verificar. Pasamos a verificar que las colecciones se hayan creado en RoboMongo. Tenemos en mes. Vamos a visualizar de nuevo los documentos que se encuentran en la tabla de mes y vemos que ya están creados los objetos, los mismos objetos que estaban en la tabla, y así con las demás tablas ya obtienen todos los datos que estaban en la base de datos de Postgres. Y este sería el proceso para extraer los datos desde una base de datos SQL, en este caso en Postgres, hacia un almacén de datos, en este caso que no es SQL como lo es Mongo Database.